esa cantidad de personas de distintas edades, madres con sus hijos, personas adultas, mayores, adolescentes, jóvenes, niños, pidiendo de forma absolutamente tranquila, pacífica, sin ningún tipo de exabrupto, por Loan, que este niño se lo llevaron con vida y que sea encontrado o devuelto con vida. Eso es lo que está reclamando el pueblo correntino, no solamente aquí en la ciudad de Corrientes. A ver, vamos a leer en lo que a nosotros nos llegó de las distintas marchas que se están realizando en este momento, vamos a decirlo. Bueno, aquí en la ciudad de Corrientes, en Alvear, en Bellavista, Colonia Liebig, Cruz de los Milagros, en la localidad de Cruz de los Milagros, Curuzucuatiá, Goya, Itaibaté, Ituzaingó, La Cruz, Mercedes, Montecaseros, Paso de los Libres, Saladas, Santa Rosa, Santo Tomé, Virasoro. Es la información que a nosotros nos llegó de estas localidades. Puede que existan más localidades en donde también en este momento se están, y el 9 de julio por supuesto, ¿no?, en donde se están realizando marchas pidiendo por Loan, justicia por Loan, y que aparezca con vida. A ver, durante las últimas horas, como viene sucediendo desde hace 18 días, que no sabemos qué pasó con esta criaturita, con este correntinito de un pueblo chico, como es 9 de julio, alrededor de 2.200, 2.300 habitantes, 18 días sin Loan. Desde hace 18 días que se vienen tejiendo hipótesis y versiones de lo más variadas, las hipótesis y las versiones. Loan trascendió los límites de la provincia de Corrientes y trascendió también nuestras fronteras. Loan, podemos decir que ya se transformó en una causa nacional por la gran cobertura que están realizando los medios porteños de alcance nacional. El caso Loan prácticamente se transmite en cadena nacional. Uno va haciendo zapping y en los principales medios porteños está instalado 24/7 el caso Loan. Y en la era de la comunicación, tanto hablamos, ¿no?, de las redes sociales, de Internet, de lo que es el universo de Internet. En la era de la comunicación oficial, en este caso, es prácticamente nula. Desde fuentes oficiales, desde las instituciones, puntualmente del Poder Judicial, primero, en el ámbito provincial y ahora en el fuero federal, la comunicación institucional oficial es prácticamente nula. Entendemos perfectamente que se resguarde la información para no perjudicar las distintas líneas de investigación. Lo entendemos perfectamente, respetamos, porque está en juego la vida de un niñito de 5 años. Pero por lo menos 2, 3 líneas informando, no ni siquiera los indicios o por donde se está conduciendo las líneas investigativas, pero por lo menos
2 o 3 líneas que nos digan algo, porque ante la inexistencia de comunicación institucional es que más se alimentan distintas versiones de cualquier tipo, y más con lo instalado que está el tema en la opinión pública y la gran cobertura mediática. Las versiones, posiblemente aún con comunicación institucional, las versiones o las distintas interpretaciones, probablemente lo mismo se hagan, pero teniendo por lo menos 2 o 3 líneas de una comunicación oficial, la cosa ya cambia. Hubo y hay muchísimo hermetismo, y esto abona más las teorías de cualquier tipo. Por lo menos que en 2 o 3 líneas se nos diga, se abrió o se decretó, mejor dicho, el secreto de sumario, en 2 o 3 líneas, secreto de sumario que se va a extender hasta tal fecha, punto, que se nos informe eso, por lo menos eso. O ya declararon en calidad de testigo tanta cantidad de personas, que no se nos adelante información respecto a lo que van a hacer, no. Pero lo poco que se nos puede informar oficialmente sin que altere el trabajo de investigación o de pesquisa. A ver, abundar sobre lo que ya durante las últimas horas, todo este fin de semana y toda la jornada de hoy fue ampliamente difundido, ¿no? No voy a redundar, pero sí tomar el hilo a partir del viernes de lo que nosotros comunicamos en nuestro horario, en este horario. El viernes, para la audiencia que estuvo escuchando, dialogando, recordando que nos pueden escuchar a través del dial la 100.3 Radio Sudamericana, y también nos pueden escuchar y ver en vivo a través del streaming en el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Ahora estamos saliendo en vivo en el streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, y allí queda el programa. Para los que no nos pudieron escuchar o quieren volver a escuchar, allí tienen todo el programa completo, y después los cortes de las distintas entrevistas que realizamos en el día. Decía, el viernes, nosotros en este horario nos llegó la información de una fuente en la que confiamos, que la señora Laudelina Peña, el nombre más mencionado, creo que si uno debe ser tendencia en Google, el nombre de Laudelina. Bueno, el viernes a esta hora aproximadamente, sí, 20 horas, a ver, son las 20 horas 1 minutito. Bueno, a las 20 horas 7 minutitos exactamente a nosotros nos llega a nuestro WhatsApp un mensaje de fuente confiable que Laudelina Peña estaba saliendo de 9 de julio dirigiéndose a la localidad de Goya a prestar declaración ante el fiscal federal. Yo estaba en otra entrevista, entrevistándolo, recuerdo, al diputado nacional Fernando Carvajal por la sesión del día jueves en que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley de bases y el paquete de medidas fiscales. Entonces, estando al aire y entrevistándolo al diputado, intercambio un par de mensajes con esta persona, fuente confiable. Le pregunto, ¿seguro? Sí, seguro. Está saliendo en este momento de 9 de julio rumbo a Goya para declarar ante la Fiscalía. Igualmente, todo esto al aire, porque mientras estamos
entrevistando y hablando, nos llega información y allí, mientras estoy hablando, voy escribiendo, consulto a otra fuente si tenía esta información, a una colega que está trabajando en Goya. Le pregunto, ¿te llegó esta información? Sí, también acá estamos manejando la misma información y estamos todos atentos, me responde, porque no sabemos si llega a la Fiscalía o a la sede de la Policía Federal. Chequeando ya la información con 2 fuentes, la dimos al aire. Porque si por algo me caracterizo, es trato de trabajar, lo hago de la manera más responsable posible por el gran compromiso que tengo con ustedes, audiencia, de informar de manera objetiva, seria, responsable, y más en un caso donde estamos hablando de la desaparición de un niño de 5 añitos. Entonces, confirmada la información con 2 fuentes, la doy a conocer al aire. Y es más, Sudamericana anticipó esta información, incluso la dimos antes que los medios porteños que están trabajando aquí en Corrientes. Minutos después, uno de los canales de noticias, el canal Todo Noticias TN, daba la misma información que nosotros. Laudelina salió de 9 de julio rumbo a Goya para declarar ante la Fiscalía. A medida, eso fue entre 20:07 y 20:30 que nosotros dimos la información al aire. Después la reiteramos, mandamos a una tanda comercial. En la tanda comercial consulto nuevamente, vuelvo a chequear la información y la información era esta. Reiteramos la información. Se sube a la página de Radio Sudamericana. Faltaba más de 1 hora que concluyamos el programa, que nosotros pensábamos que dentro de esa hora que faltaba para que nos despidamos de Dialogando, iba preguntando a colegas que están en Goya si Laudelina llegó. Me despedí del programa alrededor de las 21:45, minutos antes de las 22, y no teníamos información que Laudelina llegó a Goya. Cerramos el programa sin tener esa información. Apagados los micrófonos, eso no significa, y aunque sea viernes, que dejemos de trabajar, como ya lo dije en otras oportunidades, ¿no? Seguí trabajando fuera de aire desde mi casa, conectándome con colegas que están en Goya, y nos fuimos a dormir y dejamos de trabajar a la madrugada sin saber qué había pasado con Laudelina, porque a Goya no había llegado el viernes a la noche. Y a altas horas de la noche empezó a circular la versión que había sido trasladada a Corrientes, pero no se sabía dónde ni para qué. En algún momento hay que descansar. Nos fuimos a dormir a la madrugada, el sábado a la mañana muy temprano, nuevamente en actividad, conectada con colegas que también de manera muy responsable están trabajando e informando desde Goya, y allí sí, la versión fuerte que Laudelina estaba en Corrientes y que vino a declarar a Corrientes, pero tampoco se tenía información cierta ante qué dependencia vino a declarar, si ante una dependencia federal o una dependencia judicial provincial. Cada vez la información era más fuerte que declaró ante una dependencia judicial provincial y que fue sacada de su casa el 9 de julio por un abogado que formaba parte de la defensa de su marido, Antonio Benítez. Antonio Benítez, recordando que está detenido, imputado y con prisión preventiva. Fue uno de los 3 primeros detenidos, imputados y con prisión preventiva. Los 3 primeros fueron Antonio Benítez, que es el esposo de Laudelina, Daniel Oscar Ramírez y Mónica Millapi.
Entonces, cuando la versión fuerte era que Laudelina fue sacada de 9 de julio por un abogado que formaba parte del estudio jurídico que ejerce la defensa de Antonio Benítez, intento comunicarme con alguno de estos 3 abogados. El nombre que sonaba, que la había traído Laudelina desde 9 de julio a Corrientes, el del abogado de apellido Codazzi. Inmediatamente intento comunicarme varias veces en el transcurso de la mañana del sábado. Ninguna de las veces logré la comunicación, y entonces intento comunicarme con alguno de los otros abogados que forman parte de la defensa de Antonio Benítez. Uno de ellos responde, y ese abogado que responde me confirma que el doctor Codazzi ya no formaba parte más de la defensa de Antonio Benítez, que quedaron los doctores García Coria y Toñola, y que ellos perdieron comunicación con el doctor Codazzi. Entonces, ante mi insistente pregunta, ¿por qué Laudelina necesita un abogado si no está imputada?, no tenía respuesta. Ante mi pregunta si realmente fue el doctor Codazzi que la sacó, sábado a la mañana esto, ¿no?, que la sacó a Laudelina el 9 de julio y la trajo a Corrientes, la respuesta era que ese video que se estaba publicando en los medios de comunicación porteños, sí, efectivamente, el automóvil que se veía corresponde al doctor Codazzi, y a quien se lo ve subir al automóvil era el doctor Codazzi, pero que los abogados García Coria y Toñola habían perdido comunicación con él. Recién pasado unos minutitos de las 11:30 de la mañana del sábado, quien informa el giro que tomó la causa Loan fue el propio gobernador, el Poder Ejecutivo. Fue su primera publicación en su cuenta personal de Twitter. Y luego, una hora después aproximadamente, también a través de su cuenta personal de Twitter, informa que efectivamente lo que se estaba diciendo lo confirma el gobernador, que es el Poder Ejecutivo, que Laudelina Peña declaró ante la justicia provincial. Por lo menos en ese tuit informa ante el fiscal general del Ministerio Público del Poder Judicial y ante una fiscalía de investigaciones de la justicia provincial, y que todo iba a ser derivado a la justicia federal. Es decir, nos informamos que efectivamente Laudelina Peña vino a Corrientes y que declaró ante la justicia provincial a través del Ejecutivo provincial, no a través de una comunicación institucional del Poder Judicial, ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Nos enteramos a través del Poder Ejecutivo. Ni tampoco hasta el momento ninguna comunicación de la Justicia Federal. Si recibió las actuaciones o no ya enviadas por la Justicia Provincial, por el momento la Justicia Federal no tenemos comunicación oficial. Vuelvo al inicio de lo que dije. En la era de la comunicación, que tanto hablamos, en este caso, con la repercusión nacional que está teniendo, la comunicación institucional oficial no abunda. Recién hoy, desde una red social del Ministerio Público, se colgó una información, unas declaraciones del fiscal que tomó declaración a Laudelina Peña, el doctor Gustavo Robinó. Abro un paréntesis: cuando empezó a surgir
el nombre del fiscal Robinó, también intenté comunicarme el sábado a la mañana sin poder lograr la comunicación. Bueno, recién hoy, desde una vía de comunicación oficial del Ministerio Público, se colgó una entrevista que accedió el fiscal Robinó a un medio local, que no fue Radio Sudamericana. Recién hoy. Después que pasamos todo el sábado, todo el domingo, en donde se tejieron infinidad de versiones. Porque uno entiende la necesidad de informar de los medios porteños que están aquí en terreno trabajando, la voracidad que hay por generar información, y también porque hay una demanda de la ciudadanía en acceder a la información. Entonces, ante la falta de 2 o 3 líneas de comunicación institucional, se tejen infinidad de versiones. Se llena ese espacio con infinidad de versiones, que en algunos casos es real, en otros casos no, y conjeturas e interpretaciones múltiples. Después la vimos a la ministra de Seguridad de la Nación, aquí, en el paraje Algarrobal, el 9 de julio, acompañada de los más altos mandos de los jefes de las distintas fuerzas de seguridad federales, acompañada por la titular, quien coordina el Sistema Federal de Búsquedas de Personas, el CIFEBU, Sistema Federal de Búsqueda, y también con un funcionario del área del Ministerio de Seguridad de la Nación, el doctor Marcelo Romero, subsecretario de Coordinación de Investigación, que además durante muchos años tiene una vasta trayectoria como fiscal. ¿Y qué nos queda? Brindaron una conferencia de prensa, porque también en la siesta del sábado, entre todas las versiones, entre todos los colegas, era: ¿sabés si es cierto que va a haber una conferencia de prensa a las 3 de la tarde? Sí, me llegó la versión. ¿Pero quién? ¿Del Juzgado Federal, de la Fiscalía Federal? No sabíamos. Había una información que a las 3 de la tarde iba a haber una conferencia de prensa, pero no se sabía quién la iba a brindar. Finalmente, esa conferencia de prensa la dio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, secundada por los altos mandos de las fuerzas de seguridad federales y por estos 2 funcionarios de su ministerio que recién mencioné, y la hizo desde el paraje. No dijo nada, porque no hay nada. Es más, el título sobresaliente ante la pregunta de un colega de un medio porteño es si tenían datos sobre el OAN, y la respuesta fue: no tenemos datos. Durante el fin de semana, las fuerzas de seguridad federales, con recursos técnicos y tecnológicos de lo más avanzados, veíamos unos drones espectaculares con forma de avión y que parecían un avión en miniatura, drones de todo tipo. Me explicaron técnicamente la capacidad que tienen esos drones. Bueno, un despliegue fenomenal de recurso humano, técnico, tecnológico, antenas de aquí, de todo. Hasta la ministra mencionó que estaban utilizando no sé qué aparato que tienen, no sé si la CIA, el FBI, Mossad, no sé de dónde. Bueno, en definitiva, hicieron el mismo trabajo que ya se había realizado en el paraje, ese rastrillaje que duró aproximadamente 8 o 10 días, que rastrillaron centímetro por centímetro 30.000 hectáreas aproximadamente, a caballo, a pie, con machete, con buzos, con helicópteros, con drones también de alta tecnología, con parapentes y con brigada de canes.
la misma brigada de canes que trajo la ministra, la brigada de canes de la Policía Federal Argentina, que ya estuvo trabajando en terreno aquí buscando a Loan en el paraje. Y nada. Bueno, la búsqueda comandada por Patricia Bullrich arrojó el mismo resultado que la búsqueda que ya se había realizado en el paraje, en la investigación dentro de la justicia provincial, pero digo, una búsqueda con todos los recursos y con una capacidad inédita en la provincia de Corrientes, que fue coordinada por el Comando Operativo de Emergencias, coordinado por Bruno Lobinson. Bueno, la búsqueda coordinada por Bruno Lobinson arrojó el mismo resultado que esa búsqueda, bueno, todo eso que vimos, ese despliegue este fin de semana, sin rastros de Loan, ni vivo ni muerto, lamentablemente. Entonces, esa búsqueda que se hizo durante prácticamente 10 días, durante la mañana, siesta, tarde, noche, porque los drones tenían capacidad de operar también en horarios nocturnos con las cámaras térmicas e infrarrojas, arrojó el mismo resultado que la búsqueda realizada por las fuerzas de seguridad federales con todo ese despliegue. Loan desapareció de ese paraje. Y con esa declaración de la señora Laudelina Peña, que hasta ahora oficialmente no sabemos bien qué dijo, ni por qué eligió venir a Corrientes teniendo la justicia federal. De 9 de julio a Goya hay 75 kilómetros, de 9 de julio a Corrientes hay 178 kilómetros, y en Goya también tiene fiscalías provinciales. En Goya también hay dependencias de la justicia ordinaria provincial, además de la justicia federal, que es la que está a cargo de la investigación de la causa, porque la justicia provincial se declaró incompetente. Entonces, desde hace 18 días que tenemos muchos interrogantes sin ninguna respuesta. Ahora agregamos estos otros interrogantes, ¿no? ¿Por qué eligió y fue traída por ese abogado que además tiene pleno conocimiento que la causa está bajo investigación federal? ¿No? ¿Por qué no la presentó ante la justicia federal? Ni tampoco tenemos conocimiento fehaciente, esa versión que trascendió, que esta señora dijo que fue un accidente, que fue atropellado por este matrimonio y que ella vio cómo lo alzaron y que fue amenazada por este matrimonio que desde el día viernes 21 de junio está privado de libertad. Y desde hace aproximadamente 5 días está en una cárcel federal en la provincia de Salta. Si es verdad o no, no lo sé, pero sí me parece que esa versión es la menos creíble. Permítanme dudar de lo que esta señora pueda decir si es que dijo esto. De que puede ser una línea, una hipótesis y línea de investigación, claro que sí. Pero me parece que entre las distintas líneas es la menos creíble, la más inverosímil. ¿Que hay que investigar? Por supuesto, claro que sí. Si realmente lo fue. Ahora resta esperar, estoy mirando aquí en los monitores a ver si hay noticias, si esta señora va a declarar ante la justicia federal. A ver, la jueza federal a cargo, la doctora Cristina Poserpenso, del Fuero Federal de Goya, me merece realmente respeto.
Me parece una jueza proba. Y el pueblo de 9 de julio, ya en las primeras marchas, pedía que la causa pase a la justicia federal, y recuerdo haber visto carteles en donde los vecinos de 9 de julio pedían que investigue la jueza Poserpenso. Genera confianza. Y creo que sabe lo que hace. Más allá de todo esta cobertura mediática y la llegada de fuerzas federales y la ministra de Seguridad de la Nación, que creo que todo eso que vimos el fin de semana ya no está más. Más allá de la señora Laudelina Peña, que vino acá acompañada por este abogado que eligió que declara acá en la justicia provincial, etcétera, etcétera, todo lo que se viene hablando, confío en que la jueza Poserpenso y el fiscal federal, Mariano de Guzmán, están haciendo lo que deben hacer. Confío en el criterio. Y más allá de lo que supuestamente desde alguna fuerza federal a cargo de algunas pericias que se están realizando en los automóviles de la pareja Carlos Pérez, Victoria Cailiaba, señalados supuestamente en la declaración de Laudelina Peña, hay que recordar que existe un secreto de sumario, que ni siquiera los abogados que intervienen en la causa tienen acceso al expediente federal. Entonces, si desde la fuerza federal en donde se están realizando estas pericias filtran información, yo las tomo así, con pinzas, con muchísimo cuidado, porque fruta podrida nos tiraron periodísticamente, han contaminado la información en este caso de manera escandalosa. ¿De dónde salen las frutas podridas? Frutas podridas llamamos cuando la información es falsa y la hacen trascender con un fin de desviar y que miremos para otro lado. Entonces, esas versiones que trascienden, que las pericias, el luminol, porque todos, bueno, el argentino se caracteriza, ¿no? Somos todos técnicos de la selección de fútbol, hablando que estamos en época de la Copa América. Y ahora nos transformamos todos en peritos, todos entendemos de luminol, de rastreos de canes, no sé, en mecánicos, a ver sobre esa bolladura que tiene la camioneta de Carlos Pérez. Todos somos peritos. Bueno, yo no. Yo espero a que sea comunicado oficialmente y tener la documentación que respalde. A ver qué encontraron realmente y qué resultados arroja. Porque el luminol, según estuve escuchando y leyendo a especialistas, puede detectar, sí, sangre, manchas, pero que no pueden ser de sangre. Y si detecta manchas de sangre, no sabemos si es humana o animal. Entonces esperemos nomás a que estén los resultados documentados, incorporados al expediente, y dejemos de conjeturar. Y la responsabilidad de informar debidamente y no nos comamos la curva. Cualquier fruta podrida que tiren, porque ya tiraron muchas, de anoticiar, digamos, o informar en base a fruta podrida.
Cuando nosotros entrevistamos 2 veces la semana pasada al doctor Ernesto Tito González, quien es defensa de este matrimonio, ¿no?, de Carlos Pérez y Victoria Cailiaba. En el primer contacto él ya nos adelantó, y ese fue el título de la nota que Felicitas Barbosa publicó en la página de Radio Sudamericana. Ya en el primer contacto la semana pasada, el doctor Ernesto Tito González nos dijo, van a declarar, quieren declarar. Cuando lo volvimos a consultar, nuevamente esto nos dijo, sí, voy a pedir que declaren. Y en este fin de semana, con lo denunciado o declarado, no, porque no me queda claro si denunció, declaró o qué, Laudelina Peña, por estos trascendidos, como no puede acceder al expediente por el secreto de sumario, los abogados están trabajando a ciegas, igual que nosotros. Igual que nosotros, los abogados no pueden acceder al expediente, no saben qué está pasando en el expediente, no saben qué medidas se están tomando. Están trabajando a ciegas. Imagínense que si los abogados trabajan a ciegas, nosotros lo mismo. Bueno, ayer a la noche recibí la confirmación por parte del doctor Ernesto Tito González que presentó efectivamente ayer en horas de la tarde, solicitando se le tome declaración a sus defendidos, Carlos Pérez y Victoria Cailiaba, que niegan absolutamente lo que trascendió, que denunció o declaró Laudelina Peña. Un caso muy complejo, todo muy confuso, una telaraña, una madeja enredada que cuesta entender. A mí realmente me preocupa que ya pasaron 18 días sin Loan. Y se fumó, desapareció y no sabemos cómo, ni quiénes lo hicieron, ni con qué fines. Insisto, confío en el trabajo de la jueza Cristina Poserpenso. Confío en su seriedad y confío en su trabajo como jueza. Pero ya pasaron 18 días. Si bien la causa, fue derivada a la justicia federal no sé si hace unas semanas porque me pierdo con las fechas, pero sí, creo que ya hace 5 días o 6 días que la causa pasó al ámbito del fuero federal. Y me preocupa también informar debidamente y muy responsablemente, y no se imaginan el esfuerzo ante la abundancia de información de todo tipo, el tiempo que demanda poner el sedazo, sacudirlo, filtrar la información para no caer en cualquier fruta podrida. Y lleva horas. Y la verdad que agradezco a quienes responden, porque la demanda periodística es incesante, y más cuando está tan expuesto mediáticamente a nivel nacional, ¿no? Así que aquellos que responden les agradezco y pido disculpa por mi insistencia, pero el único objetivo es informar de manera responsable. Pero hago un pedido, por favor, a las instituciones, por lo menos comuniquen institucionalmente con 2 o 3 líneas, mínimamente. Es una forma de evitar que trasciendan tanta cantidad de versiones. La cobertura mediática y la exposición mediática es infrenable, porque además hay una demanda de la sociedad.
Recién leíamos en la cantidad de localidades correntinas que nosotros teníamos el listado de 18 localidades en total o 19 en donde en el transcurso de esta tarde se realizaron marchas. Hay una demanda social. Ya frenar esto es prácticamente imposible. Loan es causa nacional. Entonces, lógicamente que esa demanda social requiere respuestas. Celebro que la marcha aquí en la ciudad de Corrientes haya sido absolutamente tranquila, en paz, como debe ser. Ayer no sucedió esto. Cuando un medio nacional llega, ubica la casa en donde estaba alojada esta señora, Laudelina Peña, y la información empezó a correr en la ciudad de Corrientes e identificaron dónde quedaba esta vivienda, la gente empezó a concentrarse y pasó lo que pasó. Arrojar piedras, se provocaron incidentes, la policía tuvo que actuar, tiró gases lacrimógenos, hubieron también, tiraron balas de goma para lograr sacarla, porque toda la fachada de esa casa la destruyeron, vidrios, reventaron con esas lluvias de cascotes y de piedras. Entonces hubo en cierta medida la actuación policial de reprimir con gases y balas de goma para lograr que las personas que se habían concentrado se alejaran, para poder sacarla a Laudelina Peña, que está acompañada por su hija, de allí, de esa vivienda. A Laudelina Peña hay que cuidarla mucho, porque todos la señalan como que es clave. Hasta que no declare ante la justicia federal y diga lo que ella supuestamente sabe, hay que protegerla. No vaya a ser que le pase algo. No vaya a ser que a Laudelina Peña le pase algo. Entonces, creo que hay que tomar todas las medidas de protección para esta mujer, que no le pase absolutamente nada en su integridad física, hasta que declare y diga lo que dicen que dijo ante la justicia provincial. Si mantiene sus dichos, si los cambia, a ver qué sabe, si está involucrada o no, si esto es una estrategia de quien la está asesorando legalmente. Hay que ver si ella realmente quiso declarar y en dónde declaró, o si es una estrategia de este abogado, si está protegiendo a Antonio Benítez, su marido. Por eso seguimos así múltiples versiones, pero mientras sea convocada por la justicia federal, se le tiene que garantizar una protección para que no le ocurra nada en su integridad física, por favor, porque al parecer es una pieza clave en la investigación. Eso lo determinarán en la justicia federal, si realmente lo que ella exponga o declare es de valor, es creíble y aporta algo a la investigación. Nos vamos con una cortinita musical, Francisco Acosta, una tanda, y al regreso veremos a ver qué más podemos informar que pueda aportar al caso Loan, que se transformó en una causa nacional y no está, lo repito, ¿no?, lo que dije ya hace un par de días, no desnudó. Así nos está exponiendo, desnudando nuestra realidad ante los ojos
de todo un país. Estamos siendo examinados ante los ojos de todo un país. Este niñito, lamentablemente, su desaparición nos despojó y nos está dejando desnudos y mostrando nuestra realidad de la que tenemos que hacernos cargos, ¿no? Todas nuestras falencias, debilidades, los distintos organismos, instituciones, poderes del Estado, bueno, hacernos cargo, autocríticas, Nosotros también, por supuesto, como medios de comunicación, nos está desafiando lo que recién exponía, ¿no? Loan realmente nos está exponiendo a todos, nos está desnudando a todos, no solamente a la justicia, a la política, nos está desnudando a todos, a nosotros, cómo comunicamos. Lo que mencionabas, ¿no? De la cantidad de versiones, frutas podridas, la voracidad, y caemos en eso porque también hay una demanda social. Por eso, hagámonos cargos, autocríticas, y trabajemos en lo que debemos trabajar, en lo que estamos descubriendo. A lo mejor Loan está desnudando nuestras grandes debilidades, falencias, y fortalecernos y trabajar en eso, ¿no? Que las críticas realmente sean constructivas. Y también lo dije, hay mecanismos institucionales para todo, Si algún funcionario no cumplió, no se desempeñó como debe desempeñarse su función, están todos los mecanismos institucionales establecidos y constitucionales que se deben activar si se considera que ese funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial no se ha desempeñado como debe desempeñarse en su función. Los mecanismos institucionales están. La semana pasada fueron convocados del área de seguridad, fueron convocados tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y concurrieron cúpula policial y funcionarios del área de seguridad provincial, del Ministerio de Seguridad, ¿no? Poder Ejecutivo. Concurrieron tanto a la invitación formulada por diputados como por la Cámara de Senadores. Si algún legislador o algunos legisladores no se quedaron conformes, están las vías institucionales. Internamente también, lo dije, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, denuncias a través del Consejo de la Magistratura, que evalúa si esas denuncias son procedentes o no, tienen sustento o no, y ahí empezar el mecanismo del jurado de enjuiciamiento. Y dentro del Ejecutivo, el que tiene la virome, como siempre, es el gobernador, es el que tiene el poder de decisión, de designar o renunciar a quien considere que para él no está cumpliendo debidamente en sus funciones. Los mecanismos institucionales están. Y si alguien considera que un fiscal, un juez, no actuó bien, hubo mal desempeño, cualquiera puede presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Entonces, hagamos uso de los mecanismos institucionales que tenemos, porque una cosa es hacer declaraciones a veces muy de manera estrepitosa ante los micrófonos y las cámaras y que queden allí nomás. Entonces, si algún abogado considera que hubo un fiscal que no actuó como debiera haber actuado, que impulse los mecanismos institucionales. Tiene la vía judicial de solicitar información y tiene esta otra vía constitucional, como es Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento. Porque por ahí se exceden de boca ante las cámaras y los micrófonos
y queda todo ahí nomás, ¿no? En declaraciones entre las cámaras y los micrófonos. Entonces, nosotros también como medio de comunicación, y cada uno desde su lugar, la responsabilidad al momento de informar.